Dios les bendiga. Dios les bendiga nuevamente. Soy el pastor Visitación Soto, por este medio trayendo una palabra de Dios para sus vidas y mi vida. Quiero leer una palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Una palabra muy conocida, pero que es muy interesante para el tiempo que estamos viviendo. Sabiendo que la venida del Señor está muy cerca. Hablo de la venida a arrebatar a su pueblo, a recoger a su pueblo. No hablo de la segunda venida. Hablo de la venida del Señor en el aire a recoger a su pueblo. El arrebatamiento de la iglesia. Y quiero hablar unas palabras muy interesantes para el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros que estemos con vida seremos transformados. El apóstol Pablo nos habla de la venida del Señor a arrebatar a su pueblo, a quitarlo de la tierra. Como es sabido, la palabra de Dios nos promete, el Señor Jesucristo, no dejarnos en la gran tribulación si nosotros obedecemos su palabra. Si nosotros hacemos que esta palabra se cumpla en nosotros y no ser meramente oidores olvidadizos, sino ser oidores que ponemos por obra la bendita palabra del Señor. Y eso es para este tiempo. La mera verdad es que la iglesia está pasando momentos muy difíciles. Dado el caso que conforme se acerca el tiempo de la venida del Señor, se han sobrevenido también situaciones que le hacen la vida difícil a la vida del creyente. Tales como nosotros ya conocemos entretenciones, televisión, medios digitales como los que tenemos ahora, donde se difunden cosas terriblemente malas y que son perjudiciales a la vida del creyente. En otras palabras, es un tiempo donde tenemos que esforzarnos. Bueno, el apóstol Pablo dijo que él no quería ser predicador para otras personas y que otros se salven y él venir a ser reprobado de la salvación. Si el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, decía tales cosas porque él apreciaba en grande manera el arrebatamiento de la iglesia, apreciaba la salvación personal. Él no quería venir a ser reprobado de esta salvación. No quería ser excluido de esta salvación. La palabra del Señor, escúcheme bien, la palabra del Señor nos manda a que nosotros
cuidemos nuestra salvación con temor y reverencia. Con temor y temblor cuidemos esta salvación. Ese es el engaño. Sea bienvenido en este momento. Ese es el engaño. Welcome, my brother, philanthropist, Pastor Caute. Welcome back. I am speaking in this moment about the salvation, about the rapture. Entonces, no basta solamente con ir a una iglesia, a una congregación, no basta. No basta solamente con que pague los diezmos y las ofrendas. No basta con que estés comprometido en una congregación, en un ministerio, sea cual sea en la obra del Señor. No basta con eso. No basta con que te hayas arrepentido de labios. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros claramente que esto no es de palabras, esto no es de, como dice el Señor, de bocas me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Es muy importante que el creyente evangélico se ocupe de su salvación, porque después de la salvación, lo que nosotros tenemos por llamado, por obligación, es hacer la obra del Señor. ¿Ok? Hacer la obra del Señor. Estamos llamados a hacer la obra del Señor. Todo lo que dice la palabra, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mi hermano Juan Carlos Montes, bienvenido. Bienvenido. Es menester que nosotros vayamos, como dice la palabra, a predicar el evangelio a toda criatura. Como sea y donde sea que el Señor nos haya llamado, nosotros tenemos que ir. Tenemos que dar de comer al hambriento, dar de comer a la viuda, al huérfano. Tenemos que ir a los hospitales, tenemos que ir a las cárceles. Tenemos que hacer el trabajo en iglesia local. Esa ya es parte de una responsabilidad como nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces nos olvida que nuestra responsabilidad no es solamente trabajar en la obra del Señor, y que por esa causa muchas veces dejamos la salvación a un lado y nos olvidamos de la salvación y creemos que es automática. Ignoramos que por cualquier error, cualquier pecado que cometamos, quizás sin darnos cuenta, o porque nos estamos alejando de la presencia de Dios porque no tenemos tiempo por estar tan ocupados, quizás estemos dejando de orar, quizás ya se nos olvidó que tenemos que tener una vida de comunión a través de la palabra del Señor, de la oración, del ruego, del ayuno. Y nos vamos alejando poco a poco en la presencia del Señor sin darnos cuenta que estamos perdiendo la salvación. La palabra del Señor nos manda a cuidar la salvación. Y esto no tiene que ver con categoría o escalas de valores en la iglesia del Señor. Esto es para todos. Esto es para el miembro más nuevo, y hasta llegar a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, profetas. Todo el que tenga un ministerio llamado por el Señor está llamado a velar por su salvación. Y más aquellos que se nos
ha responsabilizado, como los pastores. Dice que daremos cuenta por las ovejas que nosotros tenemos en el redil. Dependiendo que nosotros les hemos dado de comer, la formación que les hemos dado a esas ovejas, el peso que hemos puesto nosotros acerca de la salvación en esas almas. Si hemos dirigido esas almas a cuidar la salvación con temor y temblor, es una gran responsabilidad de un hombre que está al frente de una congregación, o de un maestro, o de algún evangelista. Es una gran responsabilidad, porque no se trata solamente de hacer el ministerio, se trata de llevar esas almas a la gloria de Dios, a la casa del Padre, como dijo Jesucristo. Hablé que la venida del Señor a arrebatar a su pueblo está muy cerca, y que las señales están allí, y que las pruebas han llegado, tales como plagas, guerras, terremotos, hambrunas que se acercan y se acrecentan vertiginosamente cada día. Y ahí están las señales. Entonces, los que tenemos responsabilidad con un rebaño, tenemos que correr a enseñarles cómo se debe de vivir en la vida cristiana, para que pueda llegar al reino de Dios, para que pueda subir y no bajar. Porque hay una subida y una bajada. La subida es un camino angosto. Es un camino muy difícil. La bajada, que es el infierno, es súper fácil. Solamente hay que caminar por el camino ancho. Así como muchas congregaciones hoy en día están caminando por el camino ancho. Muchos encargados de la obra de Dios están caminando por caminos fáciles, caminos anchos. Y sin saberlo están comprometiendo su salvación. Eso es grave. Es el tiempo que estamos viviendo ahora. Jesucristo nos promete, hablando el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el apóstol Pablo que el Señor no vendrá, hablando del arrebatamiento, hasta que la apostasía llegue y se manifieste el hombre de pecado. Porque la apostasía va a ser preparada primero para que aparezca el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hombre de perdición. Y eso está ocurriendo hoy en día. Tenemos los Estados Unidos de América, donde la mayoría de las iglesias, muchísimas iglesias americanas, están cerradas. No hay servicios, solamente por internet. Y estoy seguro que ningún miembro de la congregación va a querer estar a través de los medios digitales, escuchando a una persona que ni siquiera tiene la presencia de Dios. Porque si hubiesen tenido la presencia del Señor, no se hubieran cerrado los templos. Pero Dios ha hablado que Él ha permitido que se cierren estos templos. Muchísimos. Al estado donde usted vaya va a haber muchos templos cerrados. Porque nunca estuvo la presencia del Señor en esos lugares. Nunca se le dio oportunidad al Señor de estar en esos lugares. Y si aquellos pastores que dirigían el rebaño no les importó que su membresía no tuviese la presencia del Señor, y no dieron oportunidad al Dios de los cielos de estar en una congregación, porque ellos se pastorearon a sí mismos, buscaron la fama, buscaron el mantenerse a sí mismos, y como consecuencia Dios no entró a esos lugares, y como no eran de Él y nunca glorificaron al Señor, pues permitió en esta plaga que está pasando, que usted ya sabe cómo se llama. Dios permitió que se cerraran estos templos. Esto es algo grave. Esto es gravísimo.
¿Y cuántos de los pastores que fueron llamados o no, no sé, hispanos que han abierto congregaciones en Estados Unidos, no sé a cuántos les ha pasado por la mente la buena posición, el buen dinero, la buena ropa, que no es nada malo, pero cuando se visualiza la obra de Dios para eso, entonces la salvación de los líderes que dirigen una congregación está en grave peligro, su salvación. ¿Cuánta congregación hay hoy en los Estados Unidos de América que hay mucho liberalismo? Donde el pastor puede ver desde la plataforma cómo está la gente y para buen entendedor pocas palabras. Pueden ver cómo hay personas caminando de una manera desordenada, porque su liderazgo nunca les enseñaron cómo un verdadero creyente tiene que vivir esta vida espiritual. Aquí tengo una palabra, para el caso, aquí tengo una palabra. Hablando el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Acaso que no está la mayoría de las congregaciones viviendo en lo terrenal? Preocupados por la vida en esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que no amemos al mundo, que el que gane su vida en esta tierra, el que la defienda, la perderá. Y es que el que pierda su vida en esta tierra, en este mundo artificial, este mundo de pecado, en este sistema dirigido por el príncipe de este siglo, Efesios capítulo 2, el príncipe del aire, dice que el creyente no debe de amar la vida en un sistema que es diabólico y satánico y que todo fue hecho para eso. Todo fue hecho de acuerdo al sistema y al que está dirigiendo el sistema, que es el diablo. Parece ser que a la iglesia se nos olvidó que no somos de la tierra, sino que somos del reino celestial. Que no somos del sistema diabólico, satánico. Y como se nos ha olvidado, entonces hay mucha gente viviendo en lo terrenal, que no piensan en la venida del Señor, no piensan en su salvación. Están atados al mundo. Están viviendo de acuerdo a este mundo. Como lo hay un gran liderazgo perdido, viviendo de acuerdo a este mundo, anhelando las riquezas, anhelando la comodidad, anhelando todo lo sensual. Y de repente al líder se le olvida que es su responsabilidad, su propia salvación y la salvación de las otras almas también. Y por ende, no se le está enseñando las responsabilidades al creyente. No se le está enseñando que ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos. ¿Está usted preparado para la final trompeta? Cuando se toque la trompeta, ¿está preparado? Usted dirá, sí, estoy preparado, pero vamos a ver cómo está viviendo la vida cristiana. Vamos a ver si está viviendo una vida apegada a lo terrenal. Si usted pone énfasis en que usted quiere vivir en la santa ciudad, usted quiere estar en la misma presencia de Jesucristo, que a usted le interesa la vida espiritual, que a usted le interesa alabar a Dios, le interesa poner por obra la palabra,
Que a usted le interesa, como dice el apóstol Pablo, que tenemos que preparar bien nuestro espíritu, alma y cuerpo, tenerlo preparado para el día de la venida del Señor. Y quizás usted no esté de acuerdo conmigo, y si no lo está, no está de acuerdo con la palabra. Porque Dios ha llamado a personas a vivir en santidad. No solamente por dentro, como dicen algunas personas, Dios escome corazones. Sí, Dios escome corazones. A Dios le interesa el corazón de sus hijos. Pero le interesa también el cuerpo. Como dice el apóstol Pablo, ¿no veis que soy templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo habita en vosotros. ¿Cómo tenemos que cuidar el templo al día de hoy? Estoy hablando de salvación. Y si usted está embelesado pensando en la venida del Señor, viendo las señales que están ocurriendo. Si a usted, hermano pastor, hermano líder de la iglesia, está interesado en llevar esas almas a la presencia del Señor, y si eso es así, pues entonces usted va a comenzar con la tijera espiritual a cortar lo que está malo. A enseñar a través de la palabra cómo se debe de vivir para poder subir al reino celestial. Recordemos que la muerte llega de repente a cortar una vida, sin darse cuenta. Y si tal persona no está lista para pedir perdón, entonces va a ir al infierno. Analicemos solamente cuál es el camino angosto y lo que cuesta entrar por esa puerta que es estrecha, que es angosta. Analicemos también lo fácil que es caminar por esa senda ancha. Y eso nos deja dicho a nosotros cuán fácil es que una persona vaya al infierno. Cuán fácil es que un pastor vaya al infierno. Si nosotros vemos a nuestros hermanos primitivos y no tan primitivos, porque cuando yo crecí en el Evangelio, no habían tantas cosas que hoy dañan la vida del creyente. No habían teléfonos celulares. Porque usted sabe cómo está el pueblo de Dios con los teléfonos celulares ahora. Usted sabe cómo está el pueblo de Dios ahora poniendo hasta lo que se come por las redes. Exhibiéndose. Usted mira, di que hermanas y sus niños estirando la boca por estos medios. Y estos medios solamente los tenemos que utilizar para la gloria del Señor, para su obra. Porque no son medios de Dios. Ya lo sabemos que no son de Dios. Que los dueños de estos medios son satánicos. Son del nuevo orden mundial. Debemos de saberlo para no implicarnos en cosas tan graves como es estar perdiendo el tiempo en las redes sociales. Para no estar perdiendo tiempo en la televisión. Usted sabe que hay creyentes que miran televisión, y yo estuve en una iglesia donde prediqué, que me contaron que el pastor de ahí enseñaba que él miraba novelas y que no era malo estar viendo novelas. Pues el que mira novelas no vela. El que mira novelas no subirá. El que pierde su tiempo en la televisión no subirá al cielo. El que pierde su tiempo en las redes sociales no subirá. Las muchachitas de las iglesias que se pasan exhibiendo en las redes y los pastores no dicen nada, no subirán. Los hombres que se la pasan, hablo del pueblo de Dios, que se la pasan exhibiendo hasta la comida que se comen, no subirán.
Porque estas cosas son de este mundo, no son de Dios. Y dice que tenemos que dejar todo lo terrenal. Es tiempo de que el pueblo de Dios comencemos a sopesar, a pensar, a evaluar, a cuidar una salvación tan grande como esta. Es tiempo que el pastorado comiencen a pensar en su salvación personal. Porque si es como la oveja que se descarrió y se fue por un camino que el Señor no le mostró, que el pastor no le enseñó, entonces necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas. Dice el apóstol Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malignidad, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revistiéndonos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que acabo de leer ahora son cosas que se practican en la iglesia. Los escándalos sexuales, el tener membresía que forman parte del ministerio de la iglesia, viviendo en la mundanalidad, viviendo carnalmente, y con el que dirige la congregación está ciego. No se ha arrepentido, se perdió, se extravió. Y no exhorta a la membresía a vivir en santidad, aplicar la disciplina que habla la palabra de Dios. Como resultado es que en la iglesia ya no gobierna el Espíritu Santo, en la congregación ya no dirige el Espíritu Santo, sino que los demonios están haciendo estragos en las congregaciones. Eso lo podemos ver. Yo puedo verlo en congregaciones hispanas en los Estados Unidos de América. Están muy interesados por la presentación personal. Líderes de las iglesias están interesados por la presentación personal, por cómo evolucionan en el sistema en que vivimos. Pero no se hace un énfasis de la santidad del creyente, del estar separado para Dios, del escuchar la voz de Dios, del pedir confirmación a Dios si Dios me quiere haciendo ciertas cosas. Porque hay cosas que no aparentemente ser malas, pero cuando las hacemos sin dirección se convierten en pecados. Porque si Dios no habló que nosotros hagamos algo en X o Y proyecto, entonces eso no es de Dios. Y si no es de Dios, estamos en desobediencia. Así que no se necesita fornicar o adulterar o ser avaricioso para venir a perder la salvación, porque toda desobediencia viene a ser como una idolatría. Dios no se agrada de los sacrificios, dice, se agrada de la obediencia a su palabra. ¿Está usted preparado para el sonar de la trompeta? ¿Está usted preparado para subir a la santa ciudad si usted vive con una vida mundana? ¿Cuántas cosas fueron hechas para el sistema en que vivimos? Un sistema malo, perverso, un sistema diabólico, satánico. Todo lo que nosotros vemos fue hecho en este sistema para la gente que vive en este sistema, para el impío. Porque el impío está en posesión, los demonios lo tienen en posesión. Lo doloroso es que hayan creyentes evangélicos que están en posesión de los demonios, porque viven vidas desordenadas,
vidas avariciosas, lujuriosas, vidas llenas de concupiscencias, de lascivias, y por qué no decir fornicaciones dentro de las congregaciones, adulterios, gente que vive como los que están en el mundo, mientras que su salvación está corriendo peligro, porque si usted se muere en una condición de pecado, irá al infierno. Me lamento cuando escucho personas que son cristianas y tienen familias que han vivido desordenadamente, y cuando mueren dicen: allá lo vamos a ver en el cielo. ¿Cómo está seguro que lo va a ver en el cielo? ¿Acaso que al cielo va a entrar carne y sangre? Dijo un gran predicador hace muchos años: si Dios deja entrar a gente carnal allá arriba, tiene que dejar entrar a Satanás entonces. Y Satanás nunca va a entrar al reino de los cielos, ya fue destituido, lanzado, quemado, pasado a espada como un muerto. Así que ningún carnal, ningún sensual podrá entrar al reino de los cielos. ¿Está usted preparado para el arrebatamiento de la iglesia? ¿O le ha dado por no creerlo porque no le gusta vivir en santidad? ¿No le gusta vivir en sometimiento al Señor? ¿Está usted embelesado en la venida del Señor? ¿Está usted amando la venida del Señor? Y que por esa causa usted ha renovado su vida, porque todos cometemos errores y que quizás de alguna manera hemos pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra. La sangre de Cristo nos limpia y nos libra de todo pecado. Recuerde que Él es como jabón de lavadores, según Malaquías 3:2. Él limpia el pecado con su sangre. Así que no hay excusa. Estamos en un tiempo de lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, porque Él viene pronto. La iglesia tenemos que prepararnos. Los pastores tienen que hablar a las ovejas de que el Señor viene pronto, que dejen las malas mañas, que dejen de vestirse como mundanos, de pintarse como mundanas las mujeres. Porque todos aquellas personas que se pintan, que se depilan y todo eso, están diciendo: no nos gusta la imagen de Dios, voy a tomar una imagen de demonio. Porque los demonios son los que aparecen pintados, tatuados, depilados. Y si por ahí me voy yo, la forma de vestir de mucha gente en iglesia, que da dolor ver cómo se visten, y porque se les ha enseñado que a Dios lo que le importa es el corazón. No subirán al reino de los cielos en esa condición. Dios se avergüenza de ellos. Tenemos que permitirle a Dios que nos transforme, que nos renueve. A través de su palabra tenemos que pedir perdón. ¿Por qué no? Porque si el juicio, dice la palabra, no comienza por la casa de Dios, entonces, ¿qué dirán los impíos, pecadores, que hacen lo que les viene en gana porque están en manos del maligno? Y si usted como creyente hace lo que le viene en gana, está en manos del maligno. Compártame el mensaje. Si usted tiene en poco la salvación, la venida del Señor, tiene en poco la casa del Padre, así de esa manera Dios lo va a tener en poco a usted. Jesús dijo que como Él había sufrido, nosotros íbamos a sufrir también. Pero cuando usted abandona el deseo de sufrir por la obra de Dios y usted toma el camino de vivir siempre feliz
Y como dicen algunos malos cristianos, el creyente no se debe de enfermar. Enseñados por malos maestros, dicen, el creyente no debe ser pobre. Cristo no fue pobre. Y que todo esto contradice la bendita palabra del Señor. Y entonces son reos del infierno. Pastores que no dirigen bien las obras que se les ha permitido. Son reos del infierno. Porque quieren el bien personal. Y por ese bien personal no reprenden el pecado desde los púlpitos. Mientras tanto, la venida del Señor se acerca vertiginosamente. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted, pastor, maestro, evangelista, profeta, si lo es, miembro de iglesia. ¿Está usted preparado para subir en el arrebatamiento a la final trompeta? Solo tiene que ponerse en las manos del Señor y permitir que Él lo restaure. Y como le dijo a Israel, volveos a las sendas antiguas, paraos en los caminos y meditad en vuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo por voluntad propia y no por la voluntad del Señor? ¿A dónde hemos llevado nosotros a las congregaciones, a la membresía de las iglesias? Hay iglesias que tienen multitudes, miles que están perdidos porque a los pastores les interesa el billete que tiene la gente y no reprenden ni hablan del pecado porque tienen miedo que se les vaya a la gente. Se les ve el diezmador, el que ofrenda bien, y tienen miedo a eso, pues mejor venden su alma al diablo. Mejor se arriesgan a perder la salvación. Oiga eso. Oiga, porque en el infierno hay pastores, apóstoles, profetas, líderes de iglesias que no se comprometieron con el Señor ni a su palabra, como dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden las cosas que yo les mandé, que guardasen los mandamientos de Cristo. Sí, porque Cristo tiene sus mandamientos después de la ley, que nunca fueron desarraigados de ahí. Y si no estamos enseñando lo que Cristo dijo que quería, que a través del apóstol Pablo, que es el maestro y el apóstol de los gentiles, nos enseñó en las cartas pastorales una doctrina recta que nos enseña hasta el vestuario. Pedro, Pablo, nos enseñan acerca del vestuario, cómo se tiene que vestir el creyente, cómo la mujer se tiene que vestir. Pero hoy que estamos en la moda de chicle, en la moda apretada, en la moda de enseñar, en la moda de depilarse, en la moda de pintarse como un payaso, estamos contradiciendo la palabra del Señor y como consecuencia, si la persona muere o Cristo viene, se quedó para dar el cuello. Y si se muere y no logró pedir perdón, entonces va de paso al infierno. Es mejor que un hombre de Dios hable fuerte y no ir a parar al infierno, porque hemos olvidado lo que costó nuestra salvación. Nuestra salvación costó la vida de Cristo. Costó la vida del Hijo de Dios. Costó que Él dejara su trono de gloria para venir a morir por nosotros. Nadie nos da a nosotros el derecho, el permiso, como ministros, de engañar a las ovejas que llegan a nuestras congregaciones. Y si alguno se va porque no le gusta la doctrina, no le gusta la enseñanza, no le gusta ceñirse a la palabra de Dios, pues entonces esa es una decisión personal. Ahí ya no podemos hacer nada. Pero estamos llamados a hablar la verdad y solamente la verdad desde nuestros púlpitos. En los discipulados
preparar a la gente primero para que sea una vida santa, para que después vaya y enseñe la santidad a otros. Porque ni que fuéramos católicos, que los católicos, una vez que hacen todos sus rituales, bueno, ahí se congregan hasta los brujos. Y si la Iglesia Católica no prohíbe la brujería, la santería, la idolatría, pues esa gente no cuenta con salvación. Pero si nosotros, habiendo gustado la verdad, pensamos que podemos hacer lo mismo, pensamos que podemos vivir siendo mundanos, amando a este mundo, halagando este mundo, no incomodando a la gente del mundo. El que no le gustó el evangelio, no le gustó y punto. El que no le gustó que le hablen la sana doctrina, pues no le gustó, prefirió el infierno. Es mejor que lo sepa y no que esté engañado en la congregación. Porque el pastor que es tibio, que ama lo que se ve agradable a los ojos de este mundo, no le está hablando a la congregación que debemos de vivir rectamente, que debemos de honrar a Dios con nuestras acciones, nuestros procederes. Después de eso, hagamos la obra de Dios, es agradable para Dios, pero nadie por obra va a ser salvo. Eso que quede bien claro, y yo estoy haciendo un llamado a la iglesia del Señor a comenzar a caminar por las sendas antiguas, valga la redundancia. A comenzar a que seamos restaurados por el Señor y pedir perdón al Señor. Porque Dios está hablando de muchas maneras por muchos siervos y siervas de Dios, diciéndole al pueblo que se separe del mundo. ¿Y cuántos pastores están escuchando la verdad y el que hace oídos sordos, pues ese corre el peligro de irse al infierno? Es que lo que me debe de ocupar a mí es mi salvación. Estar seguro que voy para la casa del Padre. Pero si hay personas que quieren meter a mundanos al reino de Dios, también ellos también que son creyentes piensan que de esa manera se va a entrar al reino de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Como es un Dios de santidad. ¿Está usted preparado para la final trompeta? Es la pregunta que yo le tengo que hacer ahora. ¿Está usted pensando en su salvación y cuidando su salvación con temor y reverencia? ¿Lo está? Pastor, evangelista, maestro, líder de la iglesia, ¿está usted consciente de que si está sobre una congregación, usted está llamado a velar por la salvación? Ahí es el buen pastor, el buen pasto. ¿Está Dios ministrando a través del Espíritu Santo su ministerio? La iglesia que pastorea, en la posición que le han dado en iglesia, ¿está el Espíritu Santo moviéndose en su ministerio? ¿O por causa de vivir una vida mundana, una doble vida, el Espíritu Santo no está con usted? Y lo que lo siguen engañando son los demonios. Por eso es que hay tanta confusión ahora. El pueblo de Dios no puede detectar, no puede darse cuenta qué es lo que se está moviendo a su alrededor. Los dones del Señor escasean por causa del pecado. Y por eso el pueblo de Dios, que no tiene el don de discernimiento, algunos no se dan cuenta cuál es el mover que tienen a su alrededor. Ya hemos oído hablar de las falsas unciones, del fuego extraño que se mueve por las congregaciones a través de falsos predicadores, falsos pastores. Y como la gente son engañadas por esos moveres que no son de Dios, sino que son de Satanás,
que se ha logrado infiltrar en esos ministerios para seguir engañando a las personas. Bien dicen ahí dicen en el mundo, ¿quién con una luz se pierde? Y aquí está la luz. Si alguien me trata a mí de engañar y de mentir, me voy a las Escrituras, como siempre lo hice. Mientras alguien invitado a nuestra congregación, bueno, en la cual yo era un ministro de educación, invitaban un predicador y ese comenzaba a hablar y yo en la palabra de Dios, viendo si todo lo que estaba hablando era de Dios o no era de Dios. Porque así tenemos que hacer los pastores. Si no conocemos la vida de un predicador, pues no hay que llamarlo a la congregación. Porque va a llevar un espíritu maligno, un espíritu de Satanás, lo va a llevar a la congregación. Y muchos van a ser engañados. Como nosotros hemos podido ver en este tiempo, el demonio de la prosperidad, cómo se ha lucido. Cómo ha hecho estragos en las congregaciones, cómo ha confundido gente que dicen que no se debe enfermar el cristiano, que no debe ser pobre. Y le achacan a Cristo que fue millonario, pues en su ministerio terrenal él no fue millonario. Nunca le interesó el dinero. ¿Y cuántos creyentes se mueren de cáncer? Se mueren. ¿A cuántos mató el corona ese? ¿Y cuántos mueren del corazón? ¿Y cuántos mueren de otras enfermedades? Entonces, ¿qué basura es la que están hablando esos maestros que han enseñado a las congregaciones a vivir mundanamente, sensualmente? La iglesia, la congregación nunca jamás fue para que alguien se vaya a exhibir, para que alguien quede bien con otro, para que se practiquen cosas del mundo. Qué sé yo, marcas, perfumerías, lápiz labiales y todo ese desorden del mundo. La iglesia tiene las perspectivas. Número 1, de alabar a Dios porque fuimos creados para alabanza de su nombre. Número 2, para nosotros ser preparados para el reino. Número 3, para ganar almas para el reino. Jamás un hombre fue llamado para que mirara sus propios bienes en la iglesia del Señor, de ninguna manera. ¿Está usted preparado para la final trompeta? ¿Se ha detenido en su camino a meditar que debe de vivir una vida en santidad, en obediencia a la palabra? Y que lo que a usted le interesa es el Señor y solamente el Señor. Si nosotros amamos a Jesús, aunque nos deje papá y mamá, aunque nos deje la mujer, o a la mujer la deje el hombre, aunque nos dejen nuestros hijos, estamos bien, porque el Señor nunca nos dejará. De ahí que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero hay quienes en las congregaciones no les importa si el Señor está o no está. ¿Cuánto tiempo tiene el Señor de haberse mudado de congregaciones como lo hizo aquí en Estados Unidos de América? Y Él dijo, yo permití que se cerraran. Yo las cerré. Porque nunca goberné, nunca dirigí a esos hombres que prefirieron que personas se lucieran allí. Es hora de que la iglesia nos detengamos a pensar en las sendas antiguas. Es hora de pensar en salvación. Es hora de pensar que el Señor viene pronto a rescatar a su pueblo. Y que allá ni carne ni sangre va a entrar. Es hora de que nos demos cuenta. Si cerramos nuestros oídos, lo que va a pasar es que corremos el riesgo de ir al infierno. De allá no se puede salir. Es hora de darle la gloria al Señor. Es hora de dejarlo que Él ministre en los púlpitos.
Es hora que no lo luzcamos. Es hora que no tomemos el llamado como una profesión. Es hora que no miremos nuestro propio bien, sino el bien de las almas. ¿Qué nos mueve a nosotros para hacer la obra del Señor? Si es personal, como dijo Jesús, ya tienes tu bendición. Ya tienes tu respuesta. Si es para Dios, para la gloria de Él, también ya tienes tu bendición. Si todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si meditamos en la salvación tan grande que tenemos y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos mandó, y si limpiamos nuestra vida de toda contaminación, de toda fornicación que se da en las iglesias, adulterios que se dan en las iglesias, canjes terribles. Yo que soy un predicador que he andado en varios lugares, me he dado cuenta de tantas cosas. El cambio que se han hecho personas con sus propias esposas, las fornicaciones y los adulterios y las barbaries que se dan en el pueblo de Dios, las barbaries que hacen los pastores con las congregaciones, vendiendo indulgencias como lo ha hecho la Iglesia Católica. No entrarán porque no hay purgatorio. Solo hay dos caminos, el angosto y el ancho. El que usted prefiera, ahí es donde va a ir a parar. Porque si usted escogió sufrir en este mundo por el Evangelio, usted obtendrá el reino de los cielos y será coheredero con Cristo Jesús. Pero si usted está escogiendo ser feliz en este mundo, anhelar, como me preguntaban, después del corona ¿qué cree usted? ¿Se van a mejorar las cosas? ¿Se van a arreglar? A mí no me importa si se arreglan o no se arreglan. Mi deber es predicar el Evangelio, predicar la verdad. Cuidar mi salvación con temor y temblor, cuidar los míos en casa, que lleguen al cielo. Dar mi vida para que el Señor la restaure. Si hay cosas que se están envejeciendo, cosas que se están arruinando en mi vida, permitir que el Señor restaure mi vida a través del perdón, a través de la humillación, a través de la adoración, del ruego, de la oración. No escogiendo lo mío propio, sino escogiendo lo de otros. Porque a eso nos llamó el Señor. Por eso dijo, el que aquí sirva, el que sirva aquí a los demás y sea el más pequeño aquí, será el más grande en el reino de los cielos. Le servirán en el reino de los cielos. ¿Estás preparado para la final trompeta, mi hermano, mi hermana? Que vas a escuchar este mensaje ya en diferido. Si quieres escucharlo, porque hoy, cuando hablamos de esta manera, no nos quieren escuchar. Pero los mensajes pasamano y los mensajes mentirosos de la falsa prosperidad, sí, toda la gente los quiere escuchar, como esta señora que predica por ahí que tiene millones de seguidores, porque son mensajes halagosos, mensajes que te acomodan a la tierra, a vivir en este sistema diabólico y satánico. Dios te bendiga en este día. Dale like y compártelo. Recuerda una cosa. ¿Estás preparado para la final trompeta? ¿Estás preparado para el arrebatamiento? Y como el tiempo es breve, si no estás preparado, puedes dar el cuello si te quieres salvar en la gran tribulación. De otra manera, da tu vida al Señor para que la restaure. Y cuida tu salvación con temor y temblor, porque el Señor viene pronto a arrebatar a su pueblo. Tu amigo, el pastor Visitación Soto, siervito del Señor, que te ama y que te dice, volveos a Dios. Pastores, hablemos la verdad. Hablemos la verdad, si no vamos a tener que lamentarnos. Prediquemos la verdad, prediquemos la palabra. Como dice
el libro de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Dios te bendiga en este día. Comparte el mensaje.